Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Isaías 45:22 y Hebreos 12:2. Amén. En esta hora leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Seguimos. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, mi Señor, por estas palabras. Estas palabras son espíritu y vida, mi Dios. Solamente soy instrumento, Dios mío, para edificar a tu pueblo, Señor, y que este pueblo pueda despertar a la luz de tu santa y bendita palabra. Obra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Es una pregunta: ¿en quién tenemos puesta nuestra mirada? Aleluya. En esta noche hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, amigos que están en este lugar, el Señor nos llama para que reflexionemos, para que usted se detenga en el camino, óigame bien, y podamos hacer un análisis de nuestras vidas, ya que hay muchas personas que muchas veces no se autoanalizan, y muchas veces cuando no nos autoanalizamos, no podemos darnos cuenta si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Aquí el Señor nos llama a reflexionar para que usted y yo podamos entender y hacernos la pregunta: ¿en quién tenemos nuestra mirada? Hay muchas personas que están viendo los problemas, muchas personas que tienen puesta su mirada en las necesidades que tienen, las diferentes situaciones que lo están agobiando. Muchas personas que su mirada está puesta, su esperanza, en los hijos o en los problemas que tienen sus hijos. De una manera u otra, nosotros hacemos un enfoque de cosas que nos rodean, de cosas que lamentablemente captan nuestra atención. Hay muchos que solamente piensan y tienen su mirada puesta en su trabajo. La gran pregunta en esta noche: ¿en quién tiene tu mirada puesta? Amén. Por muchos siglos la nación han estado mirando a sus ídolos, y esto no ha sido suficiente para resolver sus problemas. Lamentablemente, cuando vemos el mundo que nos rodea, muchas personas están centradas y su mirada puesta en sus ideales filosóficos, y vemos nosotros que nada de esto ha traído solución a este mundo. Hay muchas personas que tienen su mirada puesta en la religión, religiones que no tienen que ver nada con el Dios verdadero, y lamentablemente están envueltos en un círculo vicioso que no crecen, que no se profundizan y nunca llegan al conocimiento del Dios verdadero. Lamentablemente hay muchos que ponen su mirada en las alianzas humanas, los acuerdos internacionales. Cuántos tratados que hoy en día se firman en nuestro entorno. Sin embargo, hay muchas organizaciones como la ONU, la OTAN, y usted ve que están carentes de traer solución al mundo a la cual usted y yo pertenecemos. Lamentablemente, hoy en día y en la época que estamos, yo pertenezco a la República Dominicana, y hay muchos de nosotros que estamos en un ambiente de proselitismo político, donde de una manera u otra nos han llevado y nos han dado a entender
que nuestra mirada y que la solución para este país y para las naciones está puesta en los hombres, está puesta en un candidato político. Los políticos se presentan como los hombres solución. Los políticos se presentan como las personas que van a tratar de resolver todas las situaciones del país. Sin embargo, a la hora de la verdad se repite la historia, demagogia y promesas que no se cumplen. Lo triste de todo esto es que lamentablemente hay muchos de nosotros que en vez de enfocar nuestra mirada en el Señor y tratar de ver al Dios verdadero, aquel que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, que enfoquen su mirada en Él, muchos no lo estamos haciendo. Mirad a mí, sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El mismo Señor está haciendo un llamado a las naciones, está haciendo un llamado al mundo. Todo aquel que quiera tener solución en su vida, todo aquel que quiera conocer lo que es la salvación, tiene que tener su mirada puesta en Jehová Dios de los ejércitos. Fuera de Dios no hay vida, fuera de Dios no hay salvación. Mirad a mí, sé salvo todos los términos de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pone su mirada en un hombre, dése cuenta que por más poder, que por más posición, que por más fama que tenga, óigame, esta persona no es Dios. Hay muchos que se consideran dioses, y por eso ese autoenfoque en ellos. Por eso el Señor dice: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y hay muchos que hoy en día se están poniendo en el lugar de Dios. Hay muchos que lamentablemente, de una manera u otra, ellos no necesitan a Dios aún para gobernar. Dese cuenta que los planes de gobierno que presentan muchos hombres, no solamente en nuestro país, sino en otras naciones, es muy raro cuando se considera a Dios como parte de la solución para los problemas de este mundo. ¿En quién tenemos nuestra mirada puesta, hermano? ¿En quién, iglesia de Cristo? El Señor nos llama a reflexionar. Y por eso el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, y el escritor a los Hebreos está escribiendo una época bien difícil. Es cuando la iglesia estaba pasando por ciertos peligros. El judaísmo quería sustituir la dispensación de la gracia. Y he aquí cuando nos enseña la Biblia que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Y estas personas querían desvirtuar al pueblo del propósito divino de Dios. Es por esto que el escritor de los Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo está en Él. Aquellas personas con un espíritu legalista y querían poner y guiar al pueblo a las ceremonias del Antiguo Testamento para que el hombre pudiese encontrar salvación. He aquí cuando somos confrontados, y la Biblia nos enseña que solamente poniendo nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, nosotros podemos ser salvos. El Señor es quien trae solución a la problemática de los hombres. Puesto los ojos en Jesús. Esa es la meta de cada cristiano. Yo no sé en quién tú tienes tu mirada puesta, porque hay muchos que confían en su posición. Hay muchos que confían en su riqueza. Hay otros que confían en su trabajo, en su profesión. Hay otros que confían en sus lineamientos filosóficos. Hay otros que confían en el sistema social. Y tenemos que tener confianza en algo. Pero
¿Quién es prioridad en tu vida? Ahí está la gran pregunta. Y aquí en realidad la Biblia nos está haciendo un llamado a nosotros. Y no crea usted que cuando dice puesto los ojos en Jesús, no es que tu mirada física tú la vas a ver a Él. No. Yo veo al Señor. No, usted y yo no vemos al Señor. Tú tienes que mirar a Jesús, pero ¿a dónde está Jesús? ¿Me va entendiendo? Aunque yo quiera ver a Jesús, yo no puedo verlo, porque Dios es espíritu. Y Dios, como es espíritu, usted y yo no podemos verlo. Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que estos adoren. Dios no es una imagen, Dios no es un ídolo, Dios no es una estatua, como muchos y en otras religiones quieren de una manera u otra personificar a Dios a través de imágenes para que usted ponga su mirada en esa imagen. Esto no es poner mi mirada en algo físico. Aquí cuando la Biblia habla de poner la mirada en el Señor o mirad a mí, todos sabemos que a Dios usted y yo no lo podemos ver. El mismo Jesús dijo que al Padre nunca nadie le ha visto. Por consiguiente, usted y yo, que queramos ver a Dios, se hace imposible, porque Dios es espíritu. Cuando le dice puesto los ojos en Jesús, o mirad a mí y sé salvo, todos los términos de la tierra, está diciendo que tu corazón, que tu sentimiento, óigame bien, sean puestos en el Señor. Y no estoy hablando de un corazón físico o literal que está bombeando sangre. No estoy hablando de eso. La Biblia nos está diciendo es cómo entendemos el alma, el corazón, el asiento de los sentimientos del hombre, sobre quién tú tienes tu sentimiento. Tu mirada en quién está. Pero no es física, sino espiritual, hablando en quién tú confías, quién es la prioridad en tu vida, de quién tú estás agarrado, de quién tú dependes. Y podríamos decir, yo dependo de mis fuerzas, yo dependo de mi trabajo, yo dependo de lo que yo hago. Pero ¿sabes qué? Al final de la jornada, Dios lo que quiere es que tú reconozcas que aunque tenga un buen trabajo, que aunque tenga una buena posición, aunque tenga mucha fama, tú entiendas que todo esto es por su infinito amor y por su gracia. Que tú glorifique a Dios por todo lo que te ha dado y lo tenga a Él como el dador de la vida y como el dador de todas las bendiciones que hoy en día tú estás disfrutando. Que lo tenga a Él como prioridad en tu vida. Que tu mirada esté enfocada en el Señor. Que por más oferta que te haga el diablo, que no importa los instrumentos que utilice, tratando de decir esto es lo que yo tengo para ti, tú digas mi mirada no está puesta en cosas materiales. Necesito lo material, pero yo estoy enfocado, yo estoy enfocada en lo espiritual. Yo estoy enfocada al Dios que yo le sirvo. Yo estoy enfocada en hacer la voluntad de Él y no la voluntad de los hombres. Mi compromiso es con Dios más que con los hombres. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender. Y es lo que tenemos que reflexionar en esta noche, iglesia. ¿En quién tenemos puesta nuestra mirada? Es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia. Es el llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros, al mundo y a todos los dominicanos que de una manera u otra nos han inducido a través de la publicidad, nos han carcomido la mente, nos sacaron el cerebro y nos hicieron un lavado. Y ahora los hombres se brindan como los hombres solución. Sin embargo, la problemática que tenemos nosotros en nuestro país, República Dominicana, tiene decenas de años y cientos de años el mismo problema y no se resuelve. Las mismas promesas y no se resuelve. ¿Cómo resolvemos la corrupción? Aleluya. Y hay personas honestas, hay personas serias que están involucradas en un proselitismo político.
Sí, hermano, hay personas, pero hay que buscarlo con lupa. Pero cuando usted dice, me gustaría una política sin corrupción, que no haya corrupción, políticos que no sean corruptos, es como hablar de una película de ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día, de una manera u otra, los hombres han puesto su mirada en los hombres. Los hombres, porque tienen una posición, porque son candidatos, nos han inducido a verlo a ellos. Sin embargo, el hombre de la tierra, y más el que sirve a Dios, aunque usted y yo tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de ejercer un voto, óigame bien, tú tienes que hacerlo como todo un ciudadano, pero no como alguien que han manipulado o vaya a las urnas pensando que este candidato o aquel candidato es que tiene la solución para la humanidad. Mentira del diablo. El Señor dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. No importa los candidatos por más capacidad que tengan. No importa qué tan inteligentes son, qué tanta oratoria tienen. No importa el léxico que sea cautivante. Eso no importa de nada. Cuando un candidato, cuando un hombre, un plan de gobierno, una gestión gubernamental, óigame bien, no mete a Dios y no hace a Dios como parte de su plan de gobierno, tarde o temprano va a caer en lo mismo de los demás. Los sistemas cambian cuando involucramos a Dios. Aún nosotros que tenemos cientos de años viviendo en la tierra, dése cuenta que el hombre sigue una misma conducta, sigue un mismo patrón, sigue los mismos lineamientos, sigue una misma cultura. Y muchas veces no cambiamos y vamos de cultura en cultura, de generación en generación, practicando los mismos errores, y no hay un cambio hasta que usted y yo no tenemos un encuentro con el Señor. Entonces, cuando nos desenfocamos de las cosas materiales y comenzamos a ver las cosas espirituales y vemos a Jesús como el autor de la vida, como el autor de salvación, entonces tu vida cambia. Cuando vemos a Jesús, que es el único que tiene palabra de vida eterna, óigame bien, y usted se pone en las manos de Él y deja que Él lo transforme, entonces nuestra generación, nuestra sociedad será cambiada. Cuando los políticos se acercan a Dios y busquen a Dios y Dios sea prioridad en su vida, yo le garantizo un cambio en República Dominicana. El cambio en República Dominicana no lo van a traer los hombres con planes de gobierno sin Dios. El cambio en la República Dominicana lo traen los hombres cuando involucran a Dios, cuando meten a Dios en las leyes, cuando legislan en favor de la palabra de Dios. Ahí hay cambio en una sociedad. Sin Cristo no hay cambio. Sin Cristo no hay cambio. Hay que meter a Dios en los planes, en nuestras vidas. Y es por eso que el Señor, hermano, en esta noche nos cuestiona. El Señor nos llama a cuenta en quién tenemos puesta nuestra mirada, porque hay miles y millones de personas hoy en día que tienen su mirada puesta en un color de un candidato. Yo soy del rojo, yo soy del morado, yo soy del blanco. Ahora hay un lío en República Dominicana. Ahora hay naranja, rojo con azul. Eso antes no existía. Ahora hay una mezcla. Ahora han hecho una batida y se ha perdido la identidad hasta en los partidos. Qué pena. Qué pena que hayamos caído tan bajo. Pero lo triste de todo esto es que nosotros lo estamos viendo. Y ustedes ven las personas que siguen su mirada puesta en los hombres. Dese cuenta que lo que hacen proselitismo político, usted no lo ve que se acercan a Dios. Sí pueden utilizar a nosotros los cristianos con una mentalidad ingenua. Y como somos personas cívicas que formamos parte de esta sociedad, y eso es innegable, y verdaderamente usted es una persona que tiene sus derechos y deberes en esta sociedad. Entonces muchos se acercan a nosotros. Amén.
Se acercan a nosotros simple y llanamente para que usted vote por ellos. Pero a la hora de la gran verdad, ¿en qué benefician al pueblo del Señor? Porque muchos de estos, cuando logran sus objetivos y llegan a la meta que no es Cristo, se olvidan y ya no quieren ni saludarlo. Le cierran la puerta y ya usted ni lo conocen. Todo esto es que muchas personas, poniendo su mirada en los hombres y pensando que los hombres van a traer solución, han perdido hasta la vida. Porque en estos asuntos políticos, yo siempre digo que los dominicanos damos pena y hasta vergüenza. Hermano, la falta de educación en nosotros los dominicanos es una vergüenza internacional. Pastor, yo soy dominicano. Una vergüenza internacional. Los dominicanos nos hace falta ser un poco más profesional. Nos hace falta un poco ser más ético. Y ustedes ven en esos países desarrollados cómo se desarrolla un proceso electoral. Allí usted tiene que demostrar que tiene. Allí usted tiene que llevar un plan y convencer las masas de que usted tiene capacidad. Aquí no. Aquí el que tenga más sagacidad y el que haga uso de los fondos del Estado, porque eso es así, el que tenga la posibilidad de gastar más y el que pueda hacer las mejores zancadillas, ese se sale con la de él. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que una nación con personas con esta mentalidad usted pueda poner su esperanza, su mirada en candidatos como estos? Para gobernar una nación, lo primero que se necesita es sinceridad, honradez, honestidad. Y de esto, solamente en Alicia, en el País de la Maravilla, tal vez lo podemos conseguir. O en la Isla de la Fantasía, allá un Tatún, el enanito. ¿Ustedes recuerdan esa serie? Tal vez ahí pueden aparecer. Pero queremos que aún la iglesia, en el día de mañana, que va a ejercer su derecho, amén, de elegir un candidato, hermano, no lo elija como el hombre solución, porque usted sabe que no, ahí no está la solución. Es por esto que la iglesia debe de reflexionar. Es por esto que la iglesia debe orar en todo tiempo. Es por esto que la iglesia no puede perder el enfoque de quién puede traer solución, óyeme bien, a esta nación, al mundo entero. El mundo entero ha dado la espalda a Dios. Los gobiernos no quieren meter a Dios, porque cuando meten a Dios dicen no robo, no corrupción, no falsedad, no engaño. Entonces a los políticos no les interesa eso, porque su plan muchas veces para conquistar, óigame bien, es en base a mentira, falsedad y chantajismo. De manera muy consciente, haga lo que usted va a hacer. ¿En quién tenemos nuestra mirada puesta? Iglesia de Cristo, tenemos que reflexionar. Tu enfoque siempre debe ser Jesús. No puede haber otro enfoque, iglesia del Señor. Me da pena porque muchas iglesias y muchos de nosotros nos hemos desenfocado y hemos perdido el norte de Dios. Y nos presentamos como hombre solución también. Podemos traer mejoría a una gestión como un candidato político, pero no es que vamos a solucionar todos los problemas. Deje de hablar mentira. Que muchas veces en medio de todos estos buitres y estos tiburones, a uno le van a hacer camisa de fuerza. Si tú no te metes al sistema, porque es el sistema que está así, ve a nuestro país y reflexiona, hermano. Mire a Cristo. Los políticos se tapan uno con otro. Ustedes ven los escándalos de corrupción en nuestro país. Nuestro país, República Dominicana,
se ha hecho un país famoso por el nivel o el alto nivel de corrupción que tiene. Qué tristeza que no hablan del alto nivel de intelectualismo que tenemos. No, o de educación. No, o de salud. Nada de esto. O de industrialización, que son los conceptos básicos de un país que comienza a desarrollarse. Nada de esto. Ahí estamos, hermano, pero muy por debajo de los demás países. Qué pena. ¿Quién es prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que tiene mayor importancia? ¿Que gane fulano o fulana? ¿En quién te ha enfocado? Porque hay muchos que hoy no van a dormir. Para muchos hoy es como si fuera año nuevo. Están en víspera. Hay muchos que están celebrando desde hoy. No tienen tranquilidad, hermano. Lo que respiran es la política. Son candidatos políticos. Amén. Qué tristeza que su enfoque, que su corazón está puesto solamente en los políticos y no en Jesús. Y verdaderamente los políticos tienen que hacer su gobierno. Deben haber gobernantes. Pero necesitamos que en su misericordia los gobernantes conozcan de la palabra del Señor. Hay que predicarle. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener un enfoque. ¿Qué es lo que recibe mayor atención en tu vida y en mi vida? ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que los políticos puedan escuchar la palabra de Dios y puedan venir a Jesús. Si los políticos hacen esto, yo le garantizo que tarde o temprano habrá un cambio en nuestra nación. Todo país que involucra a Dios hay cambio. Estados Unidos comenzó haciendo gobierno donde involucraban a Dios y ahora es todo lo contrario. Han sacado a Dios y ve a Estados Unidos. Estados Unidos va como un barco a la deriva. Así ve Estados Unidos, hermano. ¿Saben por qué? Porque han dejado a Dios a un lado. Porque se creen autosuficientes. Como primera potencia mundial, ellos entienden que no necesitan a Dios y lo han dejado a un lado. Que su capacidad de ellos, su intelectualismo, toda su ciencia es más que suficiente para ellos tratar de posicionarse donde ellos entienden que están. Hermanos, sin Dios no hay esperanza. Cuando tu enfoque, cuando tu mirada está puesta en los armamentos de guerra que tú tienes, lamentablemente, en tu tecnología, lamentablemente, todo eso es temporal, todo eso es pasajero, iglesia. Todo eso es pasajero. Entonces, aquí el Señor quiere que usted y yo podamos reflexionar. ¿Qué nos impulsa a nosotros? ¿El cielo? ¿Jesús? ¿Serle fiel a Él? ¿O tratar de llegar lo más que pueda a las cosas terrenales y dejar a Dios a un lado? Hermanos, amigo que me escucha, en esta noche Dios nos está haciendo un llamado para que tú y yo pongamos nuestra mirada en el Maestro, en aquel que todo lo puede. Tu mirada no puede estar puesta en un hombre, viéndolo como el hombre solución, como el hombre esperanza. No, hermano. Es por esto que tu mirada, tus ojos deben estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué en Jesús? Porque los gobernantes guían una nación. Los gobernantes legislan en favor, entre comillas, de una nación. Muchas veces no es en favor de la nación, sino en favor de ellos, de lo que le conviene. Pero quiero decirte que aunque ellos guían una nación y muchas veces hacen hundir una nación, tu guianza no debe ser los conceptos políticos de un partido. Tu guía debe ser la palabra de Dios. Tu guía debe ser Jesús. Tú y yo estamos llamados a orar por ello. Pero ¿sabe por qué Jesús debe ser en el cual tú tienes que poner tu mirada?
Porque Jesús es el único guía fiel que te va a llevar por el sendero de justicia, que te va a llevar por el sendero de salvación, que te va a llevar para que tus pies no tropiecen. Óyeme bien, Jesús es aquel que nos va a guiar por el camino correcto, que nos lleva a la vida, que nos lleva a la presencia de Dios. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Jesús es quien está testificando que Él es el único camino que todo hombre debe seguir. Y es el único camino y confiable. Y es aquel que no te va a traicionar, que no te va a hablar mentira, que no te va a chantajear, que no te va a engañar. Jesús es el amigo fiel que la humanidad necesita. Por eso es que en Él es que tenemos que tener nuestra mirada. Amén. Todos aquellos hombres que perseveraron en el pasado, que se mantuvieron firmes, óigame bien, que nadie lo dobló, que no importó las ofertas que le hicieron, prefirieron, hermano, que se despojasen de su riqueza, prefirieron morir en los leones, morir quemados, morir ahorcados, morir descuartizados, pero se mantuvieron firmes. ¿Saben por qué? Porque su mirada estaba puesta en el Señor, en el que todo lo puede, en el que imparte vida, en el que imparte fortaleza. Gloria al que vive, aleluya. Pero ¿sabe qué? Que cuando los hombres quitan su mirada de Jesús, hay algo que llevamos en la sangre. Hay algo que lo llevamos entre los huesos, en los tuétanos, que lo llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Y es el pecado. Es la maldad. ¿Sabe qué? Que los hombres aborrecieron la luz. Dice que amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran... Así es el hombre. Y cuando el hombre quita su mirada de Jesús, entonces comienza el pecado a gobernar la vida del hombre. Y comienza lo que es la autodestrucción. Comenzamos a autodestruirlo entre nosotros mismos, lo que nos llamamos amigos, hermanos. Ustedes ven los políticos que se odian uno al otro, se calumnian el uno al otro, se inventan mentiras para dañar la moral de una persona muchas veces que es honrada. Pero el asunto es poner zancadilla y llegar, no importa cómo sea. Si llegué, llegué. Con trampa, como sea, llegué. Y eso no funciona delante de Dios. No que el Señor fue el que lo puso. No, muchas veces somos nosotros los que lo ponemos. Deje de meter a Dios, que Dios no es corrupto. Dios no va a apoyar mentira. Y ustedes ven muchos candidatos que en base a la mentira es que llegan. Fue Dios que lo puso. No. Usted y yo, que muchas veces no tenemos visión, no tenemos conciencia de lo que hacemos. Y porque nos dieron 2 hojas de zinc y nos dieron un pollo ñoño en la noche, ya por eso le voy a votar. ¿Qué es eso, hermano? La conciencia de un pueblo no puede venderse tan fácilmente. Las convicciones, la identidad de un pueblo, el patriotismo de un pueblo ha costado demasiado sangre derramada, hermano. Para usted y yo podría decir que la República Dominicana para mí es una vergüenza, porque ha perdido el patriotismo. Hermanos, cuando usted lee la historia de nuestro país, esos grandes hombres que lo dieron todo por esta nación, hoy en día nos estamos burlando, estamos pisoteando, estamos escupiendo lo que estos hombres hicieron. Analícelo solamente, hermano. Lea un poquito de historia para que usted vea a dónde hemos llegado, cómo nos hemos degradado. Entonces tenemos que reflexionar. Debemos de entender. La iglesia tiene que poner su mirada solamente en aquel que todo lo puede, en aquel que cuida de cada uno de nosotros. Y es por esto que ustedes ven que hay muchos que se matan a balazo, que pierden la vida porque que Dios no está ahí en medio de ellos. Estos procesos políticos, si lo hiciéramos con altura, hasta usted y yo nos sentaríamos a ver los planes de gobierno, lo que ellos ofrecen, sus propuestas,
para usted y yo también sacar conclusiones. Dese cuenta que los partidos hacen una gestión de gobierno y se les pide muy poca cuenta de lo que hicieron. Y cuando hacen una auditoría, hermano, lo meten debajo de la mesa o lo meten en la cloaca para que no se sepa qué fue lo que pasó. Y se hacen acuerdos para que tú me cubras a mí, porque si yo vuelvo entonces yo te cubro a ti. Y ustedes ven personas que salen multimillonarios, que andaban con una mano adelante y otra atrás, que andaban en un motorcito y hoy en día tienen miles de millones que no lo conocen. Cuánto deseo de servirle a este país. Los mejores hombres los tenemos aquí, hermano, que pagan y hacen publicidad para servirle a usted y servirme a mí. Qué privilegiado es República Dominicana. Dios tenga misericordia. Hermano, Dios, nadie se va a burlar de él. Lo más lindo de todo esto es que cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, en Jesús, en el que todo lo puede, todos aquellos que han mirado a Jesús, ¿sabe qué? Aunque se caen, se ponen de pie de nuevo. Eso me gusta. Y lo que más me gusta es, Jorgito, que llegan a la meta. Y aquí el asunto no es cuántas veces tú has caído. Aquí lo más importante es que cada vez que te caigas te levantes. Y que diga, mi camino es llegar a la meta que se llama Jesús. La meta de todos nosotros se llama el cielo. A Él sea toda la gloria. Solamente mirando a Jesús podemos nosotros llegar a la presencia del Señor. Aleluya. El único guía fiel, hermano. Nunca pierda de vista a Jesús en tu camino, en tu propósito, en tus metas. Porque si tú te sales del camino, nunca vas a llegar. Si tú quieres llegar al cielo, Jesús es el camino. Amén. Pero si te sales del camino, te va a extraviar. Te va a extraviar, te va a perder. Alguien me dijo a mí, pastor, los cristianos no se pierden. Es verdad, porque los cristianos permanecen en Cristo. Nos podemos extraviar, pero no perdernos. Pero lamentablemente hay muchos que pierden el camino. Y encuentran un ancho que es cómodo, hermano. A sus anchas, que pueden hacer y deshacer. Y ya no hay que estar por ese camino estrecho que no puedo llevar ni una mochila, nada de orgullo, nada de mentira, nada de arrogancia. Ese camino no me gusta. Integridad, santidad, no, es que es demasiado estrecho. Ese camino es muy incómodo. Negarme a mí mismo. ¿Me entendió? Ay, pero mira qué lindo, mira ese. Lleva una maleta de mano. Y mira qué maleta lleva. Más de 50 libras y otra de mano que casi pesa lo mismo. Ese sí me gusta. Y otra mochilita y una funda. Ese sí me gusta. O sea, cuando entramos por ahí nos perdemos. Nos extraviamos. Hemos quitado la mirada del maestro. Amén. Porque de esa manera, cuando usted analiza, nadie se ha podido salvar a sí mismo. Este mundo ofrece muchos guías. Este mundo nos ofrece muchos candidatos, hombres solución. Asimismo se va a presentar el anticristo como el hombre solución. Es por esto que tú y yo tenemos que tener nuestro enfoque, nuestra mirada puesta solamente en Jesús. Óigame bien. No deje que nadie desvíe tu mirada del Señor. No deje que los políticos aparten tu mirada del Señor. Dese cuenta que hay muchos que no dicen gloria a Dios y aleluya, Jesús es mi rey, Jesús es mi candidato, pero sí mencionan el nombre de un hombre que ese es su candidato. Hay muchos que le dan vergüenza de hacer proselitismo del evangelio, sin embargo no le da vergüenza de hacer proselitismo político en nombre de un partido. ¿En quién tenemos nuestra mirada? Esto es penoso lo que está pasando. ¿Usted cree que un pastor se pueda convertir en un instrumento para inducir, manipular, chantajear a un pueblo para que voten por un candidato X? ¿Hay pastores que están haciendo eso? ¿Sabe qué le digo a ustedes, pastores? Arrepiéntanse. Estamos para predicar la palabra de Dios.
estamos para guiar a un pueblo en medio de tanta apostasía y tanto error. Podemos concientizar a un pueblo, porque yo entiendo que este pueblo cristiano entiende lo que es la moral, entiende lo que son los principios de honradez de la palabra de Dios. Esta iglesia ha sido enseñada sobre lo que es la integridad, la honradez, lo que son los valores cristianos, aún en nuestra sociedad. Por eso usted es enseñado, instruido, doctrinado, para que no se convierta en ignorante, porque el peor enemigo que puede tener una persona se llama la ignorancia. ¿Me va entendiendo? Pero ¿sabes qué? Nosotros lo concientizamos a ustedes. Entonces, cuando usted ve un candidato que por lo menos tiene ese perfil, ya sea un candidato que sea cristiano y usted tiene ese perfil, si usted quiere dar un voto, usted se lo da. Pero no se lleve porque yo sé el que lo induzca a usted, porque yo sé el que lo guía a usted. Hay pastores que están pidiendo hasta la cédula a sus miembros para inscribir y mandar sus miembros inscritos a un padrón de un partido X. Eso no es de Dios. Eso no le agrada a Dios. Estamos quitando nuestra mirada del Señor, hermano. No nos desenfoquemos, iglesia. No nos desenfoquemos, hombres y mujeres de Dios. Nuestra esperanza no está en los hombres, está en el Señor. El Señor es la esperanza de la iglesia. Gloria a Jesús. Pastor, sí, hermano. El problema es que muchos estamos poniendo nuestra mirada en el poder humano. Y ese es el gran problema que muchos tenemos. El Señor le delega responsabilidad a los gobernantes. Estamos conscientes de todo esto. Pero la sociedad no puede olvidar algo: que todos los gobiernos de esta tierra son temporales, son pasajeros. Y tarde o temprano tendrán que darle cuenta a Dios. Tendrán que darle cuenta a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Pero ¿sabes qué? La iglesia debe poner su mirada en aquel que todo lo puede. Pobre de aquellas personas que ponen su mirada, que ponen su confianza en los hombres y no en Dios. Isaías 31:1 nos hace una advertencia, y quiero que la iglesia reflexione en estas palabras. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay, Jehová. Pastor, déjelo ahí. No, déjeme terminar. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¡Ay de lamentación! Pero como estamos en el poder, como este candidato tiene mucho dinero, entonces de este que yo me tengo que apoyar, porque aquí sí hay vida, aquí sí hay futuro, aquí sí hay esperanza. Y es por esto que el Señor dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y hay muchos del pueblo de Dios que están descendiendo a Egipto por ayuda, que están haciendo acuerdo también. Si tú me haces esto, si tú me haces una iglesia, si tú me consigues un solar, yo te traigo 100 votantes, 150, 200. Si tú me consigues tanta funda de bloc, de cemento y tanto bloc, entonces cuenta con tanto voto. Entonces viene y dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y esta iglesia ha sido enseñada, y esta iglesia ha sido testigo que somos nosotros dependientes de Dios. Hemos orado y hemos visto el respaldo de Dios. Es que muchos pastores necesitan orar para ver el respaldo de Dios, serle fiel a Dios, porque hay muchos que oran pero no son obedientes, no son fieles, no son justos. Y la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Y usted y yo hemos sido testigos oculares de
todos los proyectos y planes que hemos presentado a esta iglesia, cómo el Dios del cielo ha abierto las puertas, cómo el Dios del cielo ha suplido de manera poderosa, cómo el Dios del cielo ha tocado vidas, hermano. Dicen, Dios me habló para que ofrendase aquí en este ministerio. Y hemos visto la provisión de Dios. Y hemos visto que Dios es real. Y no hemos tenido que bajar a Egipto a hacer acuerdos mundanos, a hacer acuerdos antibíblicos, a hacer acuerdos chantajistas para obtener el beneficio de Egipto. Que se queden con su cebolla y sus puerros por allá, con su carne, que se quede en Egipto, pero ni una pezuña en Egipto. Por eso somos criticados, somos bien murmurados. Pero que no murmuren y no critiquen por tratar de vivir una vida santa y consagrada a Dios, y no porque seamos un grupo de impíos, de mundanos, que proclamamos un evangelio falso. Por eso hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo. Ay, en los caballos. Oh Señor. Y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes. Tienen el poder, tienen la autoridad. Pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Al final de la jornada vemos nosotros cómo el Señor nos está motivando. ¿Sabe a qué? A verlo a Él, a buscarlo a Él. Los gobiernos, los candidatos políticos deben de poner a Dios como prioridad en sus planes de gobierno. Si quieren cambio para una nación, sin Cristo no hay cambio. Sin el evangelio de Jesús, lamentablemente no hay transformación. Yo soy el cambio. ¿Qué cambio ni cambio? Aquí nadie va a cambiar nada, hermano. Lo mismo con diferentes colores. Lo mismo y lo mismo. Amén. Por eso no deje que el diablo desvíe tu mirada de las cosas del Señor. El Salmo 119, versículo 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Que no vean mis ojos la vanidad, las ofertas, como el diablo le dijo a Jesús. Y se lo llevó y le mostró todos los reinos de este mundo. Y le hizo ver todas las riquezas que hay, todas las bellezas que tiene esta tierra, porque de verdad que Dios la hizo linda, hermano. De verdad que papá Dios te esmeraste. Amén. Pero cuando Satanás le muestra todo esto a Jesús, y él da a entender que todo esto le pertenece a él, le dice: óyeme, todo esto yo te lo voy a dar. Todo. Riqueza, fama, fortuna, todo lo que tú quieres, si postrado tú me adoras. Si postrado me adora. Y por eso el Señor le dijo: Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Apártate de mí, Satanás, no quiero tu oferta. El salmista es por esto que dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, sino que te vean a ti. Porque hay muchos que están viendo al Señor y de una manera u otra el diablo le hace su oferta. Y te hace ver lo lindo. Y la vanidad, hermano, ay papá, lo lindo que se ve. ¿Cuánto nos atrae la vanidad, hermano? Pero cuando usted va a la palabra vanidad, es algo, oiga, vanidad, que viene de vano. Gloria al Señor. Vano, algo engañoso, algo falso. Bien. Entonces, si vemos aquí que el mundo te ofrece cosas que se ven muy bonitas, pero son falsas. Pastor, la riqueza no es falsa. Usted sabe lo bueno que es ser rico. Amén. Usted sabe lo que es tener honor y autoridad y estar en eminencia, pastor. Usted sabe lo que es tener una vida de placer, que usted se dé todos los gustos. Eso no es falso. ¿Y por qué es verdadero? Porque yo lo palpo. Entonces, ¿por qué lo eterno no puede ser verdadero? Porque es intangible. El problema es que esto se trata de fe.
certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por eso tu mirada tiene que estar puesta en aquel que no se ve, como viendo al invisible, dice el escritor de los Hebreos, que esperaron firme como viendo al invisible, como Moisés. Estos grandes hombres de Dios, como viendo al invisible. Porque tú palpas la riqueza, hermano, y yo he hablado de esto cuando prediqué un sermón. Cuidado con Mamón, el Dios del dinero. ¿Ustedes se acuerdan? Las riquezas son peligrosas, hermano. Muchas veces la riqueza endurece el corazón del hombre. Muchas veces la riqueza, hermano, lleva a las personas a que Dios no sea prioridad en su vida, sino sus riquezas y sus bienes. Hay que ser muy equilibrado, hay que ser un hombre, una gran mujer de Dios para tener riqueza y tener a Dios como prioridad. Por eso fue que Jesús dijo que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico, su fe, su mirada está puesta en sus posesiones. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, ¿en quién tenemos nuestra mirada? Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Óiganme bien. Es a Dios que tenemos que ver. A Dios es que tenemos que reconocer. Porque solamente en Él es que está la salvación. Y lo más importante en la vida de un hombre no es que tú tengas una vida de mucho bienestar. Óigame bien, no importa que yo pueda granjear el mundo entero. No importa que tenga una vida de placer, de riqueza. Óigame bien, de fama, de fortuna. Eso no importa, porque si al fin yo pierdo mi alma, lo he perdido todo. ¿De qué me vale a mí vivir 80, 90, 100 años en esta tierra con todas las comodidades del mundo, pero sin Dios, e ir a la eternidad y vivir miles y miles y miles de años incontables sin Dios, atormentado en un lugar que se llama infierno? El lago de fuego no es un cuento de hadas. El lago de fuego, hermano, no es una fábula. El lago de fuego es una triste realidad que la Biblia la llama como muerte segunda. Y todo hombre que no busca a Dios y que no pone su mirada en el Señor, tarde o temprano tendrá que pasar por un proceso que lo va a lamentar para el resto de su vida. Iglesia, ¿en quién tenemos puesta nuestra mirada, iglesia? Amén. Entonces, si tú te quieres salvar, tienes que mirar a Dios. Cuando miramos a Dios, allí vamos a encontrar el perdón de Él. Allí vamos a ver a Dios cómo nos va a proveer a nosotros para tener los recursos necesarios y suficientes para entrar y hacer su santa y bendita voluntad. Amén. Entonces me gusta porque el Señor nos hace una promesa a cada uno de nosotros. Mirad a mí. Es en términos imperativos que el Señor nos está hablando. No es si tú quieres mirar, mírame. No, mirad a mí. Es un mandato. Es algo imperativo. Que lo miren a Él. Todo el que quiera ser salvo, todo el que quiera ver transformación en una sociedad, en un país, debe de mirar al Señor. Porque sin el Señor, hermano, no hay cambio. Si le dice mirad, entonces todo debemos de hacerlo. Es una promesa, mirad y sé salvo. Significa que es una palabra fiel y verdadera, que Dios no va a fallar en cumplirla, que todo el que lo mira a Él será salvo. Amén. Y me gusta algo porque hace remembranza de su divinidad. Dice, porque yo soy Dios. O sea, por si acaso aparece otro. Fuera de mí no hay quien salve. No hay más. Porque Él es el único Dios verdadero. Amén. Entonces, hermanos, como iglesia del Señor, iglesia que me escucha, vemos nosotros que el pueblo, nuestra nación, aún la iglesia, su enfoque debe ser Jesús. Mirad a mí. Hoy, miren a Jesús.
Yo no sé en quién tú tienes tu mirada puesta, pero debemos de mirar a quién, a Jesús. Si miramos a Jesús, vamos a encontrar salvación y sed salvo. Hay salvación cuando lo miramos a Él. Es urgente que tenemos que mirarlo a Él. Porque si el Señor viene esta noche o la muerte nos sorprende y tú no estás viendo a Jesús, óyeme, te va a lamentar para el resto de tu vida. La seguridad de tu futuro, la seguridad de tu eternidad está cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Jesús. Amén. La vida, aunque tú la consideras larga, es corta. Pero pastor, 80, 90, 100 años es corta. Dios dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora dígame, ¿quién ha vivido un día de lo del Señor? Que son equivalentes, una comparación a 1000 años. Nadie, ni Matusalén. Entonces, es por esto que tú y yo sabemos que la vida es corta. Nos toca escoger a nosotros en quién vamos a tener nuestra mirada. ¿A quién vamos a ver? Recuerda que no es una mirada física, sino en quién, a dónde está tu corazón. Usted votará en el día de mañana. Amén. Pero no crea que ese es el candidato a solución, porque usted sabe que la solución del mundo, de este país, no está en manos de los hombres, sino en manos de Dios. Así que, iglesia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que he predicado en esta hora. Yo te pido, Señor, que las vidas, Señor, que hayan escuchado este sermón hayan sido edificadas, mi Dios. Yo te pido que los que son tuyos en esta hora puedan, Dios mío, hacer la decisión más importante de su vida, de recibirte a ti como único y suficiente Salvador. Señor, te pido en esta hora que aquellos que han entendido esta palabra puedan hacer su decisión. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.